¿Mm? Y este es un libro que inaugura el segundo volumen, mejor dicho, de la colección de estudios de cambio crítico climático. Y bueno, en este segundo volumen se trata de, en el fondo, abandonar la narrativa de la globalización precisamente para poder pensar la ecocatástrofe. Pero un dato importante de este volumen es que por un lado tuvo origen en una serie de coloquios y talleres que se dieron organizados por Thomas Cohen en 2005, pero que se publica hasta el 2012. En este segundo volumen, digamos que la pregunta fundamental del libro es cómo es posible el pensamiento en condiciones de ecocatástrofe. Es decir, ¿cuál es la relación que hay, por ejemplo, entre filosofía o pensamiento y ecocidio? Entonces, una de las preguntas quizá más fuertes que se responden a lo largo del libro es la complicidad entre filosofía y ecocidio. Es decir, una de las apuestas es que tanto las ciencias humanas como las ciencias sociales han abonado en el detrimento y en este caso la crisis ambiental que vivimos. Es una pregunta fuerte porque parecería ser que la teoría es pura o la teoría es noble, y aquí habría una forma de teoría que ha sido compensatoria y que incluso ha sido cómplice, repito, de este ecocidio. Entonces, frente a este diagnóstico un poco negativo, un poco pesimista, Tom Cohen y los editores del libro se preguntan, ¿y es posible que el pensamiento salga de este impasse? ¿Es posible que el pensamiento pueda tener rendimiento crítico respecto de la crisis ambiental? Entonces, lo primero que se señala en el libro es un libro compuesto por 13 ensayos, un libro aproximadamente 370 páginas, y cada uno de los ensayos, aunque no son dependientes cada uno de otro, no hay una secuencia, cada uno de estos capítulos de ensayos tiene como eje fundamental algo que yo denominaría aquí como materialismo geofilosófico. ¿Qué es el materialismo geofilosófico? Bueno, volver a entender la filosofía no en una clave humanista, como ocurrió desde el siglo XVI al siglo XX, ni tampoco en una clave posthumanista, porque sigue siendo un registro negativo o un registro dependiente de lo humano, sino como a partir, por ejemplo, del antropoceno, el pensamiento tiene lugar como una estructura planetaria, ya no como una estructura global. Entonces, aquí habría tres puntos fundamentales. El primero, el abandono de la narrativa de la globalización, es decir, ya no pensar en términos de lo global, sino en términos planetarios. Lo segundo que recorre el libro es que si es posible que el pensamiento tenga condiciones críticas, ¿cómo puede pensarse críticamente el cambio climático? Y ahí hay digamos, un subsistema, una segunda rama que tiene que ver que quizá desde la forma de nombrar los problemas, quizá desde la forma en la que enunciamos el cambio climático hay un problema. Es decir, si decimos cambio climático, se supone que como si el clima cambiara, como un día llueve, un día está soleado, cuando quizá en el fondo habría que llamarle intervención climática, desorden climático o crisis climática, ¿no? Sobre todo que se vea cómo es el ser humano el que ha afectado, ¿no? Sobre todo con la producción de hidrocarburos, la temperatura del planeta. Entonces, las ciencias sociales en ese sentido pues nombran de una manera incluso neutral algunos de los fenómenos del cambio climático, cuando esa neutralidad lo que implicaría es una suerte de complicidad. Entonces, muchos de los ensayos van, digamos, desmantelando, van también, digamos, deconstruyendo todas estas premisas que suponen que la globalización y el capitalismo pueden resolver esta crisis ambiental. Y en el fondo, entonces, el tercer asunto es cómo es posible sobrevivir a partir de condiciones de extinción. Es decir, partir del fin del fin. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía se ha encargado de pensar el fin de la historia, o el fin del ser humano, o el fin de la especie, cuando quizá lo que habría que abandonar es estas escatologías que piensan sobre el fin todo el tiempo, ¿no? Entonces, evitar el fin del fin y repensar que ya estamos habitando la catástrofe. ¿Cómo sobrevivir en condiciones de ecocatástrofe? Y ahí viene, digamos, uno de los ensayos, ¿no? sobre sobrevivir. ¿Qué implica sobrevivir, ¿no?
asumirse sobrevivientes, no de una catástrofe, en este caso, por ejemplo, como una guerra o una catástrofe humana, sino una catástrofe ecológica. Entonces, en el fondo, si todos somos sobrevivientes, si todos estamos en este periodo antropoceno donde parece ser que no hay vuelta atrás, se trataría de cómo pensar no catastróficamente la catástrofe. Es decir, que eso no paralice el pensamiento, que eso no invite al nihilismo pasivo, que eso no invite al descontento, la desesperanza, sino al revés, que el pensamiento tiene una obligación, incluso militante, para pensar esas condiciones de extinción. Entonces, si hay una extinción, en este caso las categorías con las que hemos pensado el cambio climático, si hay una extinción de las estructuras sociales con las que se ha reforzado el cambio climático, pues también habría que pensar entonces una extinción de las estructuras mayores, como el capital, como la modernidad, que han abonado en este crisis planetaria, ¿no? Y ahí, digamos, el texto que inaugura este libro se llama Anecografía, ¿no? Cambio climático y doble deconstrucción o deconstrucción tardía, donde Tom Cohen señala que quizá una de las herramientas metodológicas para pensar todos esos problemas sea la deconstrucción. Que la deconstrucción está en condiciones de pensar el ecocidio, de pensar la ecocatástrofe, precisamente porque tiene siempre como base un concepto de supervivencia. En 2004, Jacques Derrida, antes de morir, ya muy enfermo, ya bastante dañado por la enfermedad, da una entrevista al periódico Le Monde que apareció como un libro que lleva por título Aprender finalmente a vivir. Y en esa entrevista comenta ya el viejo Derrida, a unos meses de morir, alguien que ya se sabe que va a morir, que en el fondo él apenas está aprendiendo a vivir, y que en esas condiciones la vida no es un discurso mortífero, que la vida no es un elogio necrótico, ¿no? Sino que en el fondo esa vida liminal, esa vida ya casi llegada al límite, es la vida más intensa posible. Y que esa recuperación de la vida pasa no solo por la parte biográfica, por la parte social, cultural, comunitaria, sino que se extiende en un ámbito planetario. Ese concepto de supervivencia, es decir, que en el fondo todos estamos sobreviviendo, precisamente genera mayores redes de responsabilidades frente al planeta. ¿En qué sentido? En que quizás sea saber que la vida en su inmanencia radical, no en su dimensión biológica o en su dimensión biopolítica, sino en su inmanencia, sea la única forma de empezar a repensar todos estos temas, ¿no? Eso, digamos, ese es el contenido del primer ensayo, cómo la deconstrucción puede ayudar a hacer un estudio crítico del cambio climático y, digamos, los demás ensayos utilizan la deconstrucción para precisamente analizar diferentes supuestos. Señalo algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un artículo sobre la estructura de la realidad como agua. Entonces, que nosotros, por ejemplo, y particularmente el pensamiento occidental, se ha centrado en pensar el mundo con metáforas, con conceptos, con analogías rocosas, terrestres. Y cuando en el fondo quizá habría que volver a un vocabulario acuático. Esto que parece incluso narrativo, casi de ciencia ficción, implicaría que en el fondo el ser humano siempre se ha pensado y que su vocabulario es terrestre, cuando precisamente eso condiciona la crisis de agua, por ejemplo. También hay un texto, por ejemplo, de Alberto Moreiras, donde habla del doble registro de lo marrano, y para él, digamos, la globalización no es más que un resabio imperial, y la única forma de escapar a esta vía, ¿no?, esta lógica imperial que implica una lógica sacrificial, es abandonando los conceptos de identidad y de comunidad en un gesto marrano. Los marranos, como sabemos, pues fueron estos judíos conversos que obligaron a estar en la península y que, digamos, aunque oficialmente profesaban la fe católica, en privado seguían teniendo prácticas judaicas. ¿Qué implicaba esto? Pues una sensación de persecución, un gusto por el secreto y en ese registro marrano un éxodo de la identidad. Es decir, el marrano no sabía muy bien quién era, porque además saber quién era lo ponía en riesgo.
¿Qué tiene que ver esto con la cuestión ecológica? Precisamente que la estructura marrana de subjetividad, si es que es posible hablar de una subjetividad marrana, implicaría saberse siempre en un contexto de persecución donde no hay necesidad de la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad siempre está referida a una autoridad. Por ejemplo, un policía cuando te detiene te dice identifíquese, porque está en condiciones de exigir un nombre, en condiciones de exigir un posicionamiento. Y en este caso, el marranismo es una salida a estas categorías que han sido cómplices digamos, del ecocidio. Es por poner un ejemplo, ¿no? Ya para finalizar, por ejemplo, hay un trabajo sobre Niklas Luhmann, sobre cómo la teoría de sistemas puede explicar la intervención de Gaia. Gaia es entendida como una intrusa, como alguien que llega, no como alguien maternal que nos está cubriendo, y que incluso desde el punto de vista teórico los fenómenos ambientales modifican la teoría, y que si bien la teoría de sistemas es un buen modelo para explicar en este caso los fenómenos ambientales, los mismos fenómenos modifican la teoría. Entonces el autor habla de una teoría de sistemas de segundo orden, una teoría de sistemas donde podamos entender la relación entre ser humano, hábitat, pero sobre todo una relación de negociación permanente, de conflicto. No esta relación de dominio del ser humano sobre la naturaleza, sino una constante negociación y transacción, ¿no? Bueno, yo dejaría aquí, recomiendo mucho la lectura del libro y bueno, se puede descargar gratuitamente en la página de la Universidad de Michigan y bueno, sería todo.